Aparte el cuerpo te da siempre síntomas, ¿no? Primero te susurra, después te habla y después te grita. Y bueno, el grito sería como la enfermedad ya con el nombre y apellido, el cáncer, la diabetes, cuando el cuerpo siempre da señales. El viejo paradigma tiene que ver con esto de la genética. Me tocó la enfermedad o tuve la mala suerte de... Cuando el nuevo paradigma es la epigenética. Epi significa por arriba de los genes, entonces eso te invita también a que uno se observe, digamos, qué hábitos tiene en cuanto a la alimentación, al contacto con la naturaleza, a esto de la respiración consciente. Entonces, cuando uno trabaja en la epigenética, uno le devuelve el poder al paciente porque sabe que es la que tiene, digamos, el poder de, a través de sus acciones, llevar hacia la salud, ¿no? Cuando uno empieza a experimentar, digamos, estas preguntas que son preguntas mágicas, como por ejemplo, me gusta la vida que tengo, me gusta la salud que tengo, me gusta el cuerpo que tengo. Cuando uno se empieza a observar, ve que tiene que trabajar muchas áreas, entonces una de las herramientas podemos usarlo de esto del abordaje integral, como lo hace la medicina del holismo, ¿no? La medicina integrativa. Si yo pongo la atención en tener un cuerpo sano, voy a trabajar y voy a activar todo mi pensamiento y todo mi sistema biológico para llegar a eso. Porque son hormonas. Nosotros no podemos ir contra las hormonas, contra los neurotransmisores, pero todo se genera a partir de un pensamiento. Hoy nos acompaña la doctora María Vilma Burgos, especialista en medicina integrativa. Nos trae una forma diferente de mirar la medicina tradicional. También hoy nos acompaña para que iniciemos este camino de habitar el cuerpo de una manera diferente, con conciencia, y que el cuerpo nos da señales. María, un placer enorme, una alegría tremenda tenerte en terapia, cuerpo, mente y alma. Y hablar de medicina integrativa, qué importante para nuestra sociedad hoy. Gracias, Sole, gracias por la invitación. La verdad que muy bonito lo que acabas de decir, esto de mente, cuerpo y emoción y espíritu, es la base de la medicina integrativa, que viene con el nuevo paradigma que tiene que ver con el holismo, esto de bajar un poco los antiguos paradigmas newtonianos, darwinianos, del determinismo y del materialismo, a adentrarnos en esto del holismo y de que todo está conectado, ¿no? No podemos tener un cuerpo por un lado, la mente por otro lado y el espíritu o el alma por otro lado, y la emoción sobre todo, ¿no? Y qué acostumbrados estábamos de separar el cuerpo en esas partes, ¿no? Y que la medicina esté relacionada con especialidades y que no podamos nosotros también como pacientes conectar todo eso. El entender nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo y también nuestro espíritu como uno solo. Y hoy la medicina vuelve a eso o se encarga de eso desde este lugar. Sí, tal cual. Lo que pasa es que cuando uno observa con conciencia y deja un poco esto de ser autómatas, ¿no? De hacerlo todo en piloto automático, y los resultados que vos tenés con este piloto automático, cuando uno empieza a experimentar, digamos, estas preguntas que son preguntas mágicas, como por ejemplo, a ver, me gusta la vida que tengo, me gusta la salud que tengo, me gusta el cuerpo que tengo, me gustan las relaciones que tengo. Cuando uno se empieza a observar, a autoobservar, ve que tiene que trabajar muchas áreas. Entonces, una de las herramientas podemos usarlo de esto del abordaje integral, como lo hace la medicina del holismo, ¿no? La medicina integrativa. Hay algo muy tremendo que tiene que ver con esto de saber que nuestro cuerpo está conectado totalmente en diferentes vías, o bidireccional, ¿no? Por ejemplo, esto del intestino con el cerebro, del cerebro con el intestino, del intestino con la piel, del intestino con las articulaciones, todo está conectado. Por eso es una mirada diferente que te invita a transitar y a observarte, y eso te da resultados muy, muy hermosos y que a largo tiempo perduran, digamos. Entonces es muy bonito. Quizás sea mirar la medicina también desde la prevención,
¿no? Para no tan solo acudir cuando ya algo está pasando de manera evidente, ¿no? Poder diferenciar algunas cuestiones que están sucediendo, síntomas, qué me está pasando y poder prevenir, ¿no? Con hábitos que tengan que ver con nuestras emociones, con nuestras acciones, con nuestro cuerpo, con nuestro día a día. Sí, tal cual. Lo que pasa es que el viejo paradigma tiene que ver con esto de la genética, ¿no? Me tocó la enfermedad o bueno, tuve la mala suerte de... cuando el nuevo paradigma es la epigenética, ¿verdad? La epigenética significa por encima de los genes. Epi significa por arriba de los genes. Entonces, eso te invita también a que uno se observe, digamos, qué hábitos tiene en cuanto a la alimentación, al contacto con la naturaleza, a esto de la respiración consciente. Entonces, cuando uno trabaja en la epigenética, uno le devuelve el poder al paciente porque sabe que el paciente o la persona o el consultante es la que tiene, digamos, el poder de, a través de sus acciones, llevar hacia la salud, ¿no? Se dirige hacia la salud. Y esto de dirigirse hacia la salud, como vos lo dijiste, es prevenir justamente, porque aparte el cuerpo te da siempre síntomas, ¿no? Primero te susurra, después te habla y después te grita. Y bueno, el grito en la medicina, digamos, sería como la enfermedad ya con el nombre y apellido, el cáncer, la diabetes, cuando el cuerpo siempre da señales, ¿no? Así que bueno, sí, es prevención, sí, tal cual. Si hablamos de señales, ¿qué señales podemos ver o serían importantes que en el día a día todos podamos ir detectando? Bien. Para sí. Iniciar este camino de prevención, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados y vivimos en una sociedad que normalizamos síntomas, ¿no? Normalizamos los dolores de cabeza o las cefaleas, normalizamos los ataques de pánico, la ansiedad, normalizamos la bipolaridad, entre comillas, normalizamos tener días buenos, días malos, normalizamos la inflamación intestinal y tenemos que partir de algo muy importante que quiero dejar el mensaje, ¿no? Nosotros como seres humanos somos perfectos, ¿sí? Quien nos diseñó, nos hizo con un diseño biológico, humano, tremendo. Entonces, yo desde mi mirada, ¿no? De empezar a estudiar al ser humano en su totalidad como ser perfecto, completo, cuando hay una enfermedad es porque ese cuerpo dio señales previamente, ¿no? Y no te estoy hablando solo de semanas, de meses, te estoy hablando de décadas, ¿sí? Lo que pasa es que el cuerpo tiene la capacidad de repararse. A mí me encanta algo que siempre me pregunta un maestro que dice, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un lavarropas, por ejemplo? O un electrodoméstico. Y la diferencia es que el ser humano puede repararse, se autorregenera, ¿sí? Lo que pasa que, por ejemplo, a ver, yo voy a poner un ejemplo. Las células intestinales se regeneran entre 3 a 5 días, ¿verdad? Las células del hígado, 60 días. Lo que pasa es que si yo todos los días rompo el ayuno con harinas, azúcares, ultraprocesados, el intestino te espera y te dice, bueno, hoy también va a haber destrucción, hoy también no me vas a dejar regenerar. Entonces, uno explicando eso al paciente, el paciente entra en conciencia y dice, bueno, doctora, ¿qué como? Proteína. Si nosotros tuviéramos esa mirada y ese conocimiento, porque el conocimiento es poder también, ¿no? Y generar este tipo de información tan consciente y son los hábitos. Por eso se llama epigenética. Yo sí lo puedo controlar. La genética es el 1%. No tengo una sentencia, ¿no? Genética porque, o sea, puedo cambiar quizás lo que pasó con mi mamá, lo que pasó con las enfermedades que tuvieron mis abuelos. Lo puedo hacer cambiando hábitos, cambiando costumbres, cambiando por ahí mi forma de vida. Totalmente. Acá también vamos a tocar un tema que tiene que ver con esto de mi percepción frente a la realidad, ¿no? Porque nosotros como seres humanos evolucionamos, ¿sí?, a un modo que se llama parasimpático. En un modo que se llama parasimpático, que es el modo tribu, el modo mate, el modo social, el modo estar tranquilo, el modo observar un horizonte, observar un amanecer o un atardecer, ¿sí? Esa es la esencia y la base de la evolución del ser humano.
Ahora vamos a hablar del modo simpático, que es el de lucha y huida. Ese modo en el cual estamos todo el tiempo frente a esa percepción imaginaria, ¿no? Porque el estrés que vivimos ahora los seres humanos es un estrés mental. Antes era más físico, o sea, era real el tigre. Correr, porque nos atacaba. Ahí sí te atacaba el tigre. Sí, tal exactamente. Cual. Ahí sí había periodos de ayuno, ¿sí? Reales. Tal cual. Entonces, nosotros, el tema es que vivimos en una sociedad que nosotros lo hicimos como seres humanos, como civilización, en la organización política, económica, académica, lo que vos me quieras decir. Pero ¿qué pasa? Como vivimos percibiendo nuestra realidad como una amenaza, ¿sí? Acuérdate que el cerebro solo no percibe si es un estrés laboral, familiar, personal, percibe que es un tigre, punto. Entonces desencadena la famosa cascada del estrés, que yo siempre le explico a los pacientes. ¿Qué genera mi cuerpo cuando estoy bajo la percepción de un tigre? Genera la hormona de estrés. Cortisol. Exacto, todo el mundo la conocemos. El cortisol, escucha Sole, es un glucocorticoide. ¿Qué me va a generar y qué me va a aumentar? Aumento de la glucosa. Exacto. La glucosa es un tipo de energía que es rápida, que el cuerpo la acepta, porque los dos, órganos que bajo estrés necesita nuestro cuerpo accionar es cerebro para ver a dónde nos escondemos o con qué le tiramos al tigre y nuestros músculos, ¿sí? Entonces deja en segundo lugar a nuestro sistema reproductor. Claro. Imagínate que la naturaleza dice que este no es el momento de reproducirnos, Tenemos momento que salvarlo. Exacto. Es momento de correr, de huir. Entonces, sistema digestivo paralizado, sistema inmunológico paralizado, sistema reproductor paralizado y sistema, todo lo que es la parte neurobiológica, lo que es la conexión cerebral, muy activado. Por eso los ataques de pánico y la ansiedad. Totalmente, y que hoy están tan difundidos de o que hablamos tanto, pero que en realidad no conocemos, ¿no? Tanto sobre qué realmente producen, cómo se dan, cómo combatirlo realmente. O sea, hablamos, se manifiesta, pero no entendemos cómo tratarlo de manera integral. Claro, lo tratamos desde un solo lugar. Exacto. Y la neurobiología te lleva, ¿no?, a entender de que el cuerpo, que es el mensaje que yo les quiero dejar, ¿no? Nosotros como seres humanos, en tanto y en cuanto estemos activando nuestro sistema nervioso simpático de lucha y huida, de amenaza, no nos reparamos, no nos regeneramos, no bajamos de peso, no rejuvenecemos. Cuando estamos bajo parasimpático, bajo tranquilidad, bajo introspección, bajo esto de volver al eje, ¿no? Ahí es donde se produce la magia. Cuando descansamos bien, cuando tenemos conciencia para comer, cuando tenemos conciencia para hidratarnos, ¿sí? Entonces, el modo parasimpático, que es el que poco se ve en la actualidad, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos con esto de tantos bytes de información, ¿no? Vos viste lo que es los medios de comunicación, todo lleva a algún lado toda esa información. Totalmente. Y nuestro cerebro es el que todo el tiempo... consumimos toxinas en todos los ámbitos, ¿no? No tan solo en lo que comemos, sino en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos. Nos intoxicamos constantemente y por allí volvemos y tenemos que necesitamos volver a nuestro cuerpo, a conectar con la naturaleza, necesitamos conectar con una buena alimentación, dejar descansar de tanto tóxico en nuestro cuerpo. Tal cual, porque todo es información, ¿no? Y acá entramos en un lugar que a mí me encanta, que siempre lo explico en el consultorio, que tiene que ver con nuestro primer cerebro. Sí, nuestro primer cerebro no es nuestro primer cerebro es el intestino. Uh-huh. Y ese intestino se comunica con el cerebro, con nuestro cerebro, a través de un nervio que se llama nervio vago, en el cual cuando estamos bajo lucha y huida, cuando estamos bajo estrés constante, porque el estrés no es malo, Sole. El estrés ha sido parte de nuestra evolución, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como este estrés se vuelve crónico, ¿sí?, genera una relación que es bilateral,
¿sí? Entonces, intestino cuando está malnutrido o maltratado no va a generar los neurotransmisores que tiene que generar para que lleven a cerebro, ¿sí? ¿Qué generamos en el intestino? Serotonina, dopamina, GABA, que es un neurotransmisor que te ayuda a estar tranquilo, a calmarte. Pero si nosotros no tenemos esa señal del exterior que todo está bien, el cuerpo no se relaja, no entra a modo reparación, no entra a modo equilibrio, porque encima el cuerpo es tan tremendamente poderoso y tan tremendamente sabio que en el momento de que cuando uno está en parasimpático, ahí se inicia el proceso de regeneración y de reparación. Pero no le damos chance porque, bueno, con el estilo de vida que vivimos, ¿no? Y esto que vos decías también todo el tiempo de los ultraprocesados, que también lo tomamos como una normalidad, que todo el mundo consuma gaseosas de lunes a lunes. Y cuando vos también empezás a decir, bueno, yo voy a tomar agua, y dice que estás enfermo, te pasa algo, normalizamos algo que no va de la mano con la salud, ¿sí? Una cosa es normal, ¿sí? Y otra cosa es saludable. Eso es muy importante, que normal, nosotros vemos gaseosas en todas las casas, ¿sí? Ahora es saludable, te suma, esa es la conciencia. Cuando vos decís, bueno, a ver, un vaso de agua y una gaseosa o un jugo, ¿qué es lo que a mí me suma? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me genera la hidratación, me genera esto, un buen trato a mi cuerpo? Porque también eso de andar por la vida y pensar de que, bueno, prioridades, ¿no? Porque a mí también me pasó esto de trabajar mucho tiempo, por muchas horas, y no ver que mi templo estaba sufriendo. Bueno, si no tenés templo, no tenés vida, no tenés trabajo, no tenés nada. Y bueno, uno valora eso cuando uno está al borde de perderlo. O bueno. Vamos a hablar de algo que también se habla mucho, pero que también poco se sabe, que es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? ¿Cómo nos afecta? Y al hablar de microbiota también hablamos de inflamación. Tal cual, me encanta. Bueno, la microbiota es un órgano, ¿sí?, que está en nuestro intestino. Estamos hablando de microbiota intestinal, ¿sí?, porque tenemos dermobiota, claro, que es la microbiota de la piel, pero vamos por la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que tiene bacterias, hongos, parásitos inclusive, y que genera un proceso en el cual puede enfermarnos o puede sanarnos, ¿sí?, o puede llevarnos a un equilibrio. Estos bichitos, ¿sí?, cuando son bichitos malos, se alimentan del estrés, se alimentan de las harinas, de los azúcares, de los ultraprocesados, de las leches del súper, sea descremada, deslactosada, como ustedes lo quieren llamar, los juguitos en sobre, el mal descanso. Es como los Avengers, ¿viste? Que están los malos y los buenos. Bueno, la microbiota intestinal, cuando está desregulada o en disbiosis, es alimentada por todos estos estresores, ¿sí? Sí. Entonces nosotros tenemos que observarnos, decir, bueno, cómo comemos, cómo dormimos, a qué bicho le estamos dando energía, si a los bichos malos o a los bichos buenos. Los bichos buenos son los famosos probióticos, entre esos los lactobacilos, la Akkermansia, que es la que te regula el tema del peso, las bifidobacterias, que es parte normal de nuestro cuerpo, que ustedes lo ven en los probióticos como el kefir y muchos nombres comerciales, pero a los bichos buenos les encanta la tranquilidad, ¿sí? Le encantan las proteínas, le gustan las verduras, le gusta especias como la cúrcuma, el agua con un poquito de sal marina. Entonces, si yo no estoy aportando a mi microbiota desde mis hábitos, yo voy a generar una disbiosis, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Cuando yo tengo bichitos malos habitando en mi intestino, los bichitos malos producen productos, ¿sí?, que son inflamatorios. Y ahí viene lo que es la inflamación crónica y los síntomas que también tenemos, ¿no? Como el prurito, se nos cae el cabello, tenemos, inflamación en las piernas, aumento de peso y bueno, inflamación en nuestro cerebro también. Claro, porque la conexión del intestino es a través del nervio vago. Sería algo así, dime cómo está tu intestino y te diré cómo está tu cerebro, ¿no? Y eso también produce o facilita la ansiedad, claro, los ataques de pánico, la depresión. Porque se produce una neuroinflamación, ¿sí? Entonces, por esto que te digo yo que te hablaba de los neurotransmisores.
donde se generan es en el intestino, que pasan a través del nervio vago hacia el cerebro. Entonces es muy interesante saber que también el intestino es una barrera que cuando está sana tiene unas sustancias que se llaman uniones densas o unas estructuras, y estas uniones son como picaportes, ¿no? Estos picaportes dicen, bueno, a ver, ¿vos quién sos? Y yo soy el hierro que Sole comió esta mañana en la carne, por ejemplo, o el mediodía. Entonces vos podés pasar. ¿Y vos quién sos? Y yo soy el microplástico de la tabla de picar, entonces vos no podés pasar. Esas uniones densas, ¿sí?, se rompen cuando nosotros tenemos el cortisol elevado, va a generar glucosa y la rompe la insulina, ¿sí? Y también, bueno, todo el proceso de los alimentos también. Entonces, el intestino se vuelve como un colador y pasan sustancias al cuerpo que son tóxicas, ¿sí? Microplásticos, hongos, bacterias. El sistema inmunológico se activa, mira hacia el intestino solamente y hay focos en nuestro cuerpo esperando resolver. Pero como el intestino está activado, su sistema inmunológico al 90%, esos focos empiezan a crecer en otras partes del cuerpo, ¿no? Por eso es tan importante que sepamos este concepto que vos acabas de decir, lo que me parece muy interesante que la gente lo sepa, que se llama inflamación sistémica crónica de bajo grado. Así se llama el concepto. ¿Sí? Es una inflamación que es silenciosa, ¿sí? Que es progresiva, ¿sí? No la vemos, es decir, que no te manda alertas graves como para que vos digas, tengo una inflamación extrema. Claro. Por eso es peligrosa. Porque es silenciosa, es crónica. ¿Y a dónde va eso? A todo el cuerpo, es sistémico. ¿En qué termina, mejor dicho? Desencadena las patologías. Por ejemplo, si nosotros a nivel genético, ¿sí?, tenemos alguna predisposición, eso lo activa o lo desactiva, ¿sí? Entonces puede generar un lupus, puede generar un cáncer, puede generar una diabetes, puede generar un hipotiroidismo, un Hashimoto, un Sjögren, cualquier enfermedad con nombre y apellido. ¿Y enfermedades que afectan la salud mental? Totalmente. Parkinson, Alzheimer, depresión, ansiedad, ataques de pánico, totalmente. Entonces, miren cómo nosotros hablando, ¿no?, esto de las patologías más comunes que estamos teniendo en la actualidad, que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, se relacionan con nuestro intestino. Porque antes nosotros los médicos no lo relacionábamos, ¿no? Vaya el psicólogo, vaya esto, no, pará. Hay que tratar de hacer un abordaje integral y saber que, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Ahí lo tiene todo el sentido. Al mismo tiempo, claro. Y acuérdate que es bidireccional, ¿no? Porque si yo como mal, ¿sí?, altero mi microbiota y eso genera una producción, de sustancias inflamatorias, no me va a generar los neurotransmisores que yo necesito, por ejemplo, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la dopamina, que es la hormona también que nos ayuda a esto de el proceso de bajar la inflamación, la hormona también del GABA, ¿sí?, que es un neurotransmisor que es inhibitorio. Entonces es muy importante que sepamos que nuestra alimentación es fundamental. Y así también, volvemos a esto que es bidireccional, nuestros pensamientos, ¿sí? Hay un estudio que se hizo en 2017, unos científicos tiraron un título que se llama Los pensamientos inflamatorios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nuestros pensamientos generan un proceso inflamatorio también en nuestro cuerpo, por la cascada del estrés, por cortisol, glucosa, insulina, y ahí, bueno, nos metemos, si querés, en el tema del el efecto placebo y nocebo, que es muy interesante. Sumamente, pero quiero dejarlo para el final. Okay. Quiero dejarlo para el final porque creo que también allí reside el porqué de la medicina o el para qué de la medicina integral, desde haberte escuchado y también seguirte desde tus redes. Creo que ahí también tenés un punto interesante para contarnos. Nosotros ya hablamos de microbiota, de inflamación, puntos sumamente interesantes. Es, creo, necesario hablar de hormonas a la hora de hablar de este ser integral que somos, ¿no?
y de los ciclos hormonales, ¿no? No tan solo en las mujeres, sino en todos. Me encanta. Nosotros tenemos que entender que tenemos ejes, ¿sí? Uno de los ejes que la gente más conoce es el eje tiroideo, ¿sí? Bueno, que la mayoría de las enfermedades de las mujeres tiene que ver con un hipotiroidismo. Tenemos un eje gonadal que tiene que ver con nuestras hormonas sexuales, ¿sí? Y tenemos un eje del estrés que tiene que ver con el cortisol y las suprarrenales. Entonces, cuando uno solamente aborda, por ejemplo, la tiroides o solamente uno aborda las hormonas femeninas o sexuales, uno no está completando ese todo como seres humanos que somos, ¿no? Porque los viejos paradigmas, por lo menos a mí me enseñaron a esto de ir a resolver el problema focalizado, ¿eh? Del órgano. Cuando uno con una mirada integral uno puede saber que todos los ejes están conectados, todos los ejes hormonales, ¿sí? Si nosotros hablamos de cortisol, estamos hablando de una hormona. Si estamos hablando de insulina, estamos hablando de una hormona. Si estamos hablando de estrógeno, estamos hablando de hormonas. Si estamos hablando de testosterona, de hormonas. Pero todo tiene el nacimiento en esto que se llama estrés crónico, que no lo pudimos ver hasta hace poquito porque está la medicina del estrés y está este abordaje, como te digo, de otro paradigma, con otra mirada más abierta, una mirada de águila, que siempre le digo yo, porque la mirada del águila puede ver el bosque y no solo el árbol, porque cuando uno ve el árbol tiene resultados ficticios y tiene resultados, digamos, de ahora, para ahora, pero no a largo tiempo, ¿sí? Una mirada panorámica. Exacto. de nuestro cuerpo, de nuestro contexto también en relación al cuerpo. Y también me gustaría que podamos meternos un poquito en cómo el estrés a la mujer, ¿sí? La daña 7 veces más que el hombre. ¿Por qué? El estrés a la mujer la daña 7 veces más que el hombre, porque la mujer es cíclica, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso de ciclo, ¿sí? Con dominancia estrogénica, dominancia de progesterona, dominancia de testosterona, con un periodo de meseta de las 3 hormonas. Bueno, en cambio el hombre es más bien pulsátil. Cada 15 minutos produce testosterona, que es su hormona protectora, claro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el hombre está diseñado en la evolución ¿para qué? Para enfrentarse a ese tigre, ¿sí? Entonces, cuando el hombre está estresado, ¿sí? Esa hormona que lo protege, que es la testosterona, empieza a descender, porque el cortisol la bloquea. Entonces, el hombre, ¿sí? Toma un aspecto más que todo feminoide. En vez de tener un aspecto como triángulo invertido, con toda la espalda como triángulo invertido, empieza a tener un aspecto más como de las mamas más grandes, grasita centrípeta, ¿no? Se le cae el cabello y digamos, adquiere una fascia o una forma más feminoide. Vamos con la mujer. La mujer cuando está bajo estrés adquiere una fascia más masculinoide. En vez de ser como tipo pera, ¿viste? O guitarra con la cintura, adquiere una forma, digamos, más rectangular. Entonces con obesidad centrípeta, se cae el cabello, no se le crecen las uñas. Mirá qué interesante, Sole, ¿no? Sumamente interesante. Sumamente interesante. Y es como lo hablábamos hace rato también, hay certezas que tenía la medicina o que entendíamos el común de la gente, que es como que se están viniendo abajo, o sea, se caen desde algún lado y toman relevancia otra mirada, que es esta mirada integrativa, esto de podernos ver con esta mirada panorámica y sacarnos de esas viejas creencias. Vamos a explicarlo desde la ciencia pura y dura. Así le digo yo, tiene que ver con esto de los paradigmas lineales. Saber que a nosotros dentro de la medicina nos enseñaron que somos como una máquina, ¿sí? Que A se relaciona con B, que B se relaciona con C, que C se relaciona con D, lineal, ¿sí? Sí. Que si yo cambio, por ejemplo, pongo un medicamento y cambio, porque hay una falla entre la relación de B con C, yo lo cambio a eso, sustituyo y se acaba el problema. No es así. Nosotros tenemos una estructura del nuevo paradigma que está demostrado por la ciencia, ¿sí? Que es
holístico, que todo se comunica con todo. A se comunica con B, B con C, C con D, a su vez es un bidireccional. Son redes también. Totalmente, porque es como a lo macro es a lo micro, se llama concepto de fractalidad, ¿sí? Si yo, como célula grande, ¿sí?, me siento cansada, desmotivada, triste, deprimida, yo tengo que saber que por este concepto de fractalidad, así como es a lo macro, es a lo micro, mi célula le falta energía, le falta nutrientes, está oxidada, ¿sí?, porque tiene que ver con esto también acordate de unir todo, ¿no? Por eso no podemos dar un medicamento que me parece súper, ¿no? Porque tenemos que sacar al paciente del dolor, del síntoma. Pero yo tengo que tener un plan. ¿Por qué llevó a mi paciente a desarrollar una diabetes? ¿Por qué llevó a mi paciente a tener un ataque de pánico? ¿Por qué llevó a mi paciente? O sea, la medicina integrativa lo que hace es ir a la raíz del asunto. Bueno, a ver, ¿cómo come? ¿Qué toma? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo usted interpreta su exterior o su vida? ¿Por qué se vuelve a enfermar? ¿Y por qué se vuelve a enfermar, no? Lo que pasa es que cuando uno habla, acordate, Sole, porque que... ya no se trata de pensar en curar solamente con el medicamento. No. Es poder prevenir esta nueva enfermedad o que repita la misma, y generalmente cuando no lo podés ver de esa manera integrativa es muy difícil de que no vuelva a suceder. Porque va sumando medicamentos también, ¿no? Y vamos digamos, la ansiedad y das algo para bajar la ansiedad, pero el paciente se duerme, das algo para despertar, pero el paciente tiene gastritis, das algo para la gastritis, y así. Entonces... Y la raíz por ahí es más difícil de encontrar cuando sí, hay tanto. Vamos a hablar del ciclo de sueño. Qué bonito. Sí. Lo fundamental que es y lo que nos cuesta, ¿no?, dormir bien hoy. Creo que uno de los males de todos es el insomnio o ese sueño que te levantas todavía cansado, ese sueño que no es reparador. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar a tratar de identificar que nuestro dormir no es reparador y qué hacer para contrarrestarlo a esto? Bueno, primero empezar diciendo de que nosotros como raza humana vamos perdiendo nuestra naturaleza, ¿sí?, que es despertar con el sol y dormir cuando el sol no está. Claro. Entonces, eso se llama ritmo circadiano, ¿sí? Circa significa alrededor del sol, ¿sí? Y ese ritmo circadiano nosotros no lo respetamos porque, bueno, obviamente estamos estimulados todo el tiempo con estas pantallas azules, blancas. Esto también de ser hiper mega productivos, que estamos tipo 23 horas produciendo, terminando mail, mandando mail, cuando el cuerpo y nuestra biología, ¿sí?, porque hay que hablar de la biología, uno puede estar de acuerdo o no, ¿sí?, con esto que yo voy a decir, pero nuestra biología es la que canta la verdad, y que de hecho cuando vamos en contra de nuestra biología se producen estas enfermedades como el insomnio, porque ¿qué pasa? A ver, por algo la naturaleza, ¿sí?, nos hizo al ser humano dormir o descansar 7 horas u 8 horas, a pesar de que en la antigüedad o nuestros ancestros tenían esta chance de ser devorados por un tigre o por una amenaza en su vida, ¿no? Mira qué importante que es el descanso y el sueño, que a pesar de eso la naturaleza hizo esto de que podamos dormir. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los depredadores estaban, digamos, a la orden del día, pero por eso está esto de los búhos y de las alondras, que era como una forma de cuidarnos. El búho es como que se va a dormir más tarde, entonces tenía como más chance de cuidar a la alondra, que ya estaba durmiendo a las 9 de la noche, la alondra se levantaba tipo 4 de la mañana, entonces había como un respaldo biológico, ¿sí?, por el tema de ese cuidado de ese tigre que nos acechaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? A ver, ¿por qué dormimos? Hay un libro muy bonito que es el de Matthew Walker, que me encanta a mí, que se llama ¿Por qué dormimos? Y que explica que cuando dormimos nos regeneramos, nos reparamos y entran en acción 2 hormonas brutalmente antiinflamatorias. ¿Cuáles son esas hormonas? La melatonina,
La melatonina no es solo para dormir, les cuento. Claro. Es una hormona que nos ayuda a bajar la inflamación, a bajar el estrés oxidativo, a activar una cascada una cascada antioxidante que se llama NRF2, que lo que hace es entrar a la célula y activar todo el proceso de antioxidante que tiene. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si no dormimos, en la célula está como la bella durmiente esperando ser despierta todos esos antioxidantes y bueno, como no producimos una melatonina de buena calidad porque estamos hasta altas horas de la noche estudiando o escribiendo o haciendo las tareas o comiendo inclusive, ¿sí? Porque también hay que tener presente esto, el cuerpo, la biología nos dice que tenemos que comer cuando el sol se va, hasta que el sol se va, Claro. ¿sí? Si comemos tipo 11 o 12 de la noche, el cuerpo elige una cosa, o repara o digiere, ¿sí? Importantísimo. Tremendo, ¿sí? Entonces yo Importantísimo. tengo que saber que si yo como tipo 11 de la noche, 12 de la noche, 10 de la noche, mi cuerpo va a elegir digerir, no va a elegir reparar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que se va juntando daño, estrés oxidativo, células zombie, la senescencia esta que son estas células que son zombies, que andan por nuestra sangre, por eso nos envejecemos, ¿sí? Totalmente. Tengo insomnio. Sí. Hoy. No duermo bien. ¿Cómo empiezo a revertirlo esto? ¿Qué puedo hacer? Porque muchas veces tomamos conciencia de que no dormimos bien y que no nos levantamos, pero ¿cómo puedo evitarlo? Porque ¿qué pequeños pasos puedo hacer todos los días para lograr dormir mejor? Vamos con 4 cosas, ¿sí? Hay una regla que se llama 3-2-1. 3 horas antes, como. 2 Bien. horas antes me desconecto de todo lo que es la... Luces. Ajá, Tecnología. la tecnología. Y 1 hora antes trato de entrar en esto de el proceso del flow, ¿sí? Uh-huh. Que vendría a ser un poco de relajación. Puedo tomarme un baño, puedo tomarme un té de manzanilla. Puedo consumir un poquito de aceites también tipo aromáticos, ajá, que bloquean una sustancia que se llama acetilcolinesterasa, que va a producir la acetilcolina, que se libere el nervio vago, que libere la acetilcolina. Y otra cosa muy importante, el contacto con la naturaleza a la mañana cuando me levanto. El sol es un regulador hormonal, ¿sí? Yo regulo mi ritmo circadiano, mi insomnio, cuando yo tengo contacto con el cielo, con el sol, contemplando, si pueden, el atardecer y el amanecer. Porque esa... Eso regula biológicamente. Totalmente. Por eso ahora nosotros en el centro, por ejemplo, tenemos la luz infrarroja, que es un espectro, ¿sí? Entre amarillo, rojo, ajá, que le da una información al cerebro de que es momento de activar la melatonina. Ese espectro está en el amanecer y en el atardecer. Bien. Mira qué interesante, qué importante. Uh-huh. Y que bueno, nosotros incluso nos pasamos todo el tiempo encerrados, cada vez más. Digo, pasamos de nuestra casa porque si hace calor tenemos que tener todo cerrado para que funcione el aire. Uh-huh. Si hace frío también tenemos que tener todo cerrado para que funcione la calefacción. Nos subimos a otra caja, que es el auto. Somos la generación caja. Sí, ya lo dijo María Bascunana, que es la que más sabe vitamina D. Y pasamos al trabajo, que por lo general ya no son trabajos que son al aire libre, uh-huh, que tienen que ver con esto, sino que son en otro lugar cerrado. Uh-huh. Y el contacto con el sol, más allá de la vitamina D, sino por ahí con esto de entender a dónde estamos, día, noche, día. Y sí, nos cuesta dormir, nos cuesta que ese sueño sea bueno, pero estamos hablando de adultos. Y con los chicos, con los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Es diferente? No, son como mini... ¿Necesitan más? Totalmente, porque están en proceso de desarrollo. ¿Qué pasa cuando un niño muy chiquitito no duerme lo necesario?
cuando un adolescente no duerme lo necesario, que es lo más normal? Bueno, lo que pasa es que nosotros, yo te dije que generamos 2 hormonas, la melatonina y la otra que no la nombré, que es la hormona de crecimiento, ¿sí? Esa hormona de crecimiento se produce tipo 2 de la mañana aproximadamente, entonces es muy importante que esa hormona esté activa, sobre todo en niños y en adolescentes, porque obviamente permite estos procesos de reparación y de crecimiento celular, ¿sí? Entonces, yo creo que como sociedad, por esta pérdida de rumbo que estamos teniendo como raza, ¿no? Nos está llevando a que los niños sean niños que estén más desconectados con su ser también, ¿no? Con su naturaleza. Poco contacto con la naturaleza. Esto que socialmente también no te vayas a desabrigar o no estés digamos, con los pies en la tierra. Mucho uso de antibacterianos también, pero tenemos que saber que hay un término que se llama hormesis, ¿sí? La hormesis es llevar al cuerpo hacia estresores profundos pero cortitos, ¿sí? Claro. Que son las duchas de agua fría, el ayuno, estar descalzos, no estar abrigados todo el tiempo, porque esa comodidad nos hace seres humanos débiles, ¿sí? Claro. O sea, nos acostumbramos. La hormesis es este concepto de lo que no te mata te fortalece, entonces también tenemos que saber de que nuestro cuerpo se vuelve más fuerte porque activa sustancias y activa vías que son antioxidantes, antiinflamatorias, y eso te lleva a la salud. Pero bueno, como socialmente estamos muy inculcados esto de todo lo limitante, digamos, no tomes sol porque te puede producir algo, no consumas, no consumas tanto frío porque no, hay que llevar el cuerpo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que podemos hacer en casa para llevar a nuestro cuerpo a la hormesis es ducharnos con agua caliente, como siempre, y el último chorro de agua fría. Unos segunditos, ¿sí? Sí. Eso lleva al cuerpo constantemente y es impresionante. Tremendo. Lo tienen que probar. El cambio, la energía que te da y bueno, y en la piel y así en todo, ¿no? Sí, porque activa sustancias que son antiinflamatorias, totalmente. Y te lleva a un equilibrio, a una homeostasis se llama. Ajá. Sí, increíble. Vamos a hablar ahora de algo que creo que también hemos escuchado hablar mucho y necesitamos por ahí tener algunas definiciones, sí, como es el cortisol y la dopamina en relación a las nuevas tecnologías, a nuestros hijos. ¿Qué le producen? ¿Qué le están produciendo a ese cerebro? Sí, ¿no? A través de sus celulares, de las redes. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una dopamina ficticia, ¿sí? Esta activación que se genera con las pantallas, lo que hace es estimular una parte de un área del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la parte de acá. Cuando está sobreestimulada esa corteza prefrontal, sobre todo en niños, genera una dopamina ficticia. Por eso se están haciendo ayunos de dopamina, sacando un poco los celulares, haciendo que los niños se conecten más con la naturaleza, con, tareas lúdicas como pintar, cocinar, porque eso genera una dopamina real, ¿sí? Claro. De la buena, digamos, totalmente. Porque estaría la dopamina mala, esta que te tiene. La dopamina es la hormona de la recompensa, ¿no? Entonces, claro, es una dopamina que es ficticia, ¿sí? Claro. Porque el cerebro tiene tantos neurotransmisores, ¿sí? Que, bueno, la dopamina, cuando se genera de manera excesiva, eso como que irrita la parte de la corteza prefrontal. ¿Y qué tiene que ver con el cortisol? Bueno, es una hormona que si la producimos mucho, muy seguido, también activa un proceso de inflamación. Entonces, hay que saber que como padres tenemos esa responsabilidad porque nosotros siempre vemos al vecino, los amigos, que todos están conectados hasta altas horas de la noche, pero eso no está bien. Eso es normal. Ahora no es sano, claro. ¿Sí? Si tenemos niñitos de 2 añitos, de 1 añito, de bebecitos inclusive de meses que están estimulados con estas pantallas, tenemos que saber que esos son futuros personas que van a tener ansiedad, ataques de pánico, obesidad. Inclusive hay estudios que se relacionan con la obesidad en los niños, este uso a temprana edad de pantallas.
Así que bueno, hay que las pensar con dificultades conciencia. en el aprendizaje, Totalmente. justamente, hay que cada vez crecen mucho más y tienen que ver con esta falta de concentración, con esta falta de memoria, que genera muchas veces estos neurotransmisores, neurotransmisores. Sí. Sí. Aparte hay áreas del cerebro como el hipocampo, la amígdala que se vuelven, la amígdala por ejemplo se vuelve más grande, que tiene que ver con esto del área del miedo. Bueno, entonces desencadena todo un proceso neuroestructural que es complicado. Por eso hay que tener conciencia y hay que volver a la naturaleza y volver a agarrar el rumbo de la humanidad, ¿no? Que son cosas que son baratas, que no cuestan nada, dormir temprano, comer temprano, respirar con conciencia, tener contacto con la naturaleza, con el sol. El sol no es malo, el sol es algo que nos acompañó desde hace billones de años, ¿sí? Eones si querés. O sea, entonces sí, tener la conciencia de que nosotros tenemos el poder a través de nuestras acciones de generarnos salud o generarnos enfermedad. Es así de simple. Es muy bonito, es muy simple, parece muy complejo, ¿viste? Porque siempre buscamos la pastilla mágica, buscamos el medicamento mágico y todo está en nuestro interior, todo está en las decisiones que tomamos, ¿no? Y saber que todo inicia con un pensamiento. Todas las acciones que nosotros llevamos. Ese pensamiento te va a generar una emoción. Esa emoción, porque te genera movimiento, te genera hacer una acción. Esa acción te va a generar hábitos y esos hábitos te van a generar resultados. Total. Pensamiento, emoción, acción, hábito, resultado. Y el resultado. Entonces yo siempre le digo al paciente, si usted quiere tener resultados diferentes, tiene que hacer acciones diferentes. Vamos para atrás, claro, ¿no? Para generar emociones diferentes, ¿sí? Y para generar un pensamiento diferente. Hay que pensar diferente. Ese caminito lo podemos hacer de esas dos formas, pero hay que hacerlo el camino, ¿no? Pero no te tenés que dar cuenta qué es lo que tenés que trabajar, en qué área de tu vida querés trabajar. Si quieres trabajar en el área de tu salud, aplica para todas las áreas de la vida, ¿no? Y saber que somos seres que tenemos que volver a empoderarnos con nuestro ser, ¿no? Sí. Porque estamos muy manejados por nuestro ego. El ego no es malo, pero cuando está fuera de control, que esto de todo lo sé, yo me resuelvo todo, te va a llevar a chocar el auto de tu vida, digamos. Cuando está al mando en tu vida el ego, vas a perder esa bonita relación con tu interior, ¿no? Cuando estamos más en el ser te permite tener una mirada del águila, como yo te dije, te permite ser más compasivo, te permite saber de que hay muchas cosas para explorar, de que las verdades absolutas no existen, de que uno puede ser el creador de la propia realidad que uno vive, pero bueno, tenés que estar con esa conexión de tu ser, ¿no? Y empezar a preguntarte qué persona y si todas las acciones que vos estás haciendo hoy te están llevando a esa persona que vos querés ser en un corto tiempo, mediano tiempo o largo tiempo. Entonces, es conciencia. Conciencia versus automatización versus esto de todo el tiempo siguiendo también conceptos de la masa, ¿verdad? Entonces, nada, tener nuestra propia conciencia y creer en nosotros mismos también me parece muy bonito eso. Sí, y volver a uno en su esencia, que también tiene que ver con volver a la esencia del mundo, que es la naturaleza, ¿no? Lo sano y quizás no lo normalizado hoy. Tanto para hablar, María, realmente, sí. Pero hoy pudimos hacer este tránsito por varios temas que hoy están conceptos que están en boca de muchos, pero por ahí no sabemos realmente desde esta medicina, desde la medicina y desde la ciencia, a qué se refieren. El poder mirarlo de esta manera integral creo que es muy importante. Y ya para despedirnos de que le vamos a decir el primer de nuestros encuentros, sí volvamos a este concepto
de el placebo y del efecto placebo y del efecto nocebo de la medicina, que tiene que ver con esto de la integrabilidad de la salud, ¿no? Sí, por ejemplo, el efecto placebo, yo tengo plena conciencia de que el paciente siempre me mira con, digamos, a ver qué me va a decir la doctora, ¿no? Eso lo tengo totalmente asumido y estoy en conciencia plena cuando estoy frente al paciente. Por eso la mirada integrativa también, la medicina integrativa, no es una medicina que te tiene poco tiempo, estamos mucho tiempo en el consultorio. ¿Y qué pasa? Que nuestras palabras tienen un poder tremendamente, digamos, inmenso, ¿no? En el paciente. Totalmente, porque ¿qué genera esto? Genera la percepción, ¿sí? Y el pensamiento que el paciente después de tu palabra va a generar en su mente. Si esa palabra que el médico le da al paciente es una palabra de aliento, de esperanza, que tenemos diagnóstico, pero el pronóstico lo podemos trabajar, ¿no? Que, digamos, explicándole esto de la epigenética, de que el cuerpo tiene que activar mecanismos de reparación, que tenemos que ir a favor del cuerpo y no poniendo palos en la rueda. Cuando uno le habla desde el cariño, desde la esperanza, no te estoy hablando de, ay, sí, qué bonito lo que dice el doctor, te estoy hablando de algo científico. ¿Sí? De hecho, los medicamentos en todas las farmacéuticas lo hacen con efecto placebo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un estudio que se le dio a una pastilla que no tenía ningún, digamos, efecto, era una pastilla como un caramelo, ¿no? Y otra pastilla que tenía el fármaco. Y siempre esta pastilla del caramelo es como que tiene más efecto sobre el paciente porque, bueno, quizás lo presenten desde otra forma, quizás el paciente recibe esa pastilla desde otra forma. Entonces, ese es el efecto placebo. Es la palabra que tiene el médico, digamos, dentro de la esperanza, dentro de decir, bueno, podemos mejorarnos, podemos trabajar. Y el efecto nocebo es la otra palabra. La palabra que te dice, no, esto no tiene solución, esto tenés tanto tiempo encima de vida. Bueno, eso genera en el paciente hormonas, ¿sí? Que son hormonas del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos generas cortisol, el sistema inmunológico se deprime. Justamente cuando el sistema inmunológico tiene que elevarse ante una enfermedad, sobre todo si es una enfermedad grave, ¿no? Sí. Entonces, el efecto placebo es tremendamente poderoso. Poderoso. Por eso, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra forma que miramos, observamos a las personas, en mi caso, a nuestros pacientes. Me parece un acto de humanidad, un acto de habitar desde el ser que es muy poderoso y porque todo está conectado, ¿no? Y si yo hago mal al otro, yo tengo que saber que me estoy haciendo mal a mí también. Seguramente, y devolverle un poquito el poder también al paciente, ¿no? Son ellos los que se curan, ¿sí? Uno es un guía, nada más. Somos guías, es así. Es el nuevo paradigma. Lo pueden estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero es el nuevo paradigma del holismo. Bruce Lipton es un científico con todas las letras, es contemporáneo nuestro y él explica cómo, digamos, dentro de la medicina está este nuevo paradigma a través de los experimentos que él hizo. Es muy largo esto, pero como para que lo conozcan al científico y para que vayan a buscar información, ¿no? Seguramente vamos a tener la oportunidad también de hablar de eso. Un placer. Destaco nuevamente la importancia de poder hablar de estos temas. Destaco la importancia de que también haya profesionales que puedan desarrollarse y pensar en el ser integral, aplicarlo en lo que hace y poder ver de manera diferente, adaptándose a los cambios que hoy están sucediendo a niveles gigantes y que es necesario y fundamental, ¿no? Gracias, Sole, por la invitación. Me siento muy feliz. Espero haber aportado un poquito de luz
a estos temas, ¿no? Que lo conocemos mucho en las redes, pero bueno, está bueno hablarlo así de manera directa y que quede el mensaje, ¿no? Y si me permitís dar un último mensaje, saber de que nosotros como seres humanos somos seres perfectos, ¿sí? Somos seres perfectos que tenemos un poder y un proceso de regeneración inmensa, ¿sí? Que si nosotros trabajamos con conciencia en lo que queremos trabajar en todas las áreas de nuestra vida, podemos lograr y tener resultados muy bonitos y bueno, y focalizarnos, ¿no? Donde yo pongo la atención, pongo la energía. Si yo pongo la atención en tener un cuerpo sano, voy a trabajar y voy a activar todo mi pensamiento y todo mi sistema biológico para llegar a eso, porque son hormonas. Nosotros no podemos ir contra las hormonas, contra los neurotransmisores, pero todo se genera a partir de un pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento tiene que ser muy bien elegido. Si yo pienso negativo, genero hormona negativa, hormona del estrés. Si pienso positivo, genero hormonas antiinflamatorias. Así de simple, así de genial, así de maravilloso. Todo es perfecto, somos perfectos. Gracias, María, gracias, doctora Burgos, por este mensaje tan profundo, tan necesario y tan importante. Un placer, un placer, un placer.